Jueves 22 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, al paseo que cada mañana hacemos por el kiosco, por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Córdoba, ABC, el Día de Córdoba también en la prensa digital, como saben. Bueno, hoy hay bastante disparidad, bastante variedad en los periódicos. Empezamos por el diario Córdoba, por el Decano, que en principio da datos sobre la COVID, aunque lo hace en el ámbito nacional porque de nuevo se bate un nuevo hito, en este caso el del 1.000.000 de contagios. Titula España supera 1.000.000 de contagios, información que no aparece reflejada en este recorte, pero que es el que ocupa las portadas. Con referencia a la COVID hay datos en muchos periódicos acerca de las incidencias, de los contagios. Diario ABC también lo trae en su portada, récord de casos en la antesala de más restricciones. Y el diario El Día titula hoy, hablando de la COVID, como les digo, la Junta pide el aval del Gobierno para un posible toque de queda. Bueno, siempre que hablamos del coronavirus vamos a la misma referencia. Es cierto que están aumentando mucho el número de contagios y es cierto que los expertos vienen avisando de que el número de contagios es directamente proporcional al número de test que se practiquen. A más test, más contagios. Recuerden además que al principio de toda esta historia, ya por marzo, abril, hubo algunos gobiernos que se negaban o intentaban, hablo de España y de otros países, que intentaban hacer pocos test para que se reflejara un número de incidencia inferior. Porque es proporcional. Si hay una población contagiada asintomática, como está claro que se produce, y no se le practican test, ese número no viene a incrementar las cifras de las que actualmente estamos hablando, de ese 1.000.000 de contagios. España está en el top 10, en este triste ranking de los países con más contagios, que han superado el 1.000.000, todos los que hay por encima de España, tienen más población. Con lo cual, es claro que la incidencia por número de habitantes en España es mayor que en otros países. Digo que a mí me sigue preocupando sobre todo el nivel de presión asistencial que existe en Andalucía, en Córdoba en concreto, en España, pero el número de contagios es solamente una traslación del incremento en el número de pruebas. En la oleada, la primera fase de la oleada, marzo, abril, mayo, solo se practicaban test a personas que llegaban enfermas a los hospitales, con lo cual el número de contagios con respecto al número de hospitalizados era muy parecido, porque el asintomático no había ni tiempo ni recursos para hacerle un test. Ahora, cada vez que aparece un contagio positivo notificado, se rastrea a su grupo más cercano, lo que genera habitualmente de un positivo con síntomas, 5, 6, 7, 8 positivos sin síntomas, que también pasa a engrosar la cifra de contagiados. Por eso digo que el número es preocupante en tanto en cuanto 1.000.000 de personas contagiadas desde el inicio de la crisis, muchos de ellos se han curado ya, otros lamentablemente han fallecido. Digo que 1.000.000 de personas contagiadas, el problema es que genera una transmisión comunitaria de la enfermedad a otras personas que no tienen aún el virus. Pero no tiene más problema que ese, es decir, el problema solamente está en la presión asistencial que generan el número de contagiados. A mayor número de contagios se supone que habrá mayor presión asistencial, pero como decíamos ayer, en el caso de Córdoba, por ejemplo, hay más de 6.000 casos activos de personas contagiadas actualmente. Hoy en Córdoba, en la provincia de Córdoba, más de 6.000 notificaciones y solamente hay 150 personas de ellas, algo menos, 141 creo, que están hospitalizados. El resto, los otros 6.500 personas, pues están en su domicilio. Es decir, que ese es el dato que debe preocuparnos, el de la presión asistencial, más allá de que el dato de contagios debe ocuparnos, debemos evitar que esos contagios vayan a más y evitar pues, de esa manera la transmisión comunitaria. Pero en las circunstancias en las que estamos, yo creo que todos hemos aceptado, hemos asumido que el virus está en la calle, que nos rodea,
que las medidas que deben protegernos son las nuestras, la mascarilla, el distanciamiento social, evitar las reuniones o las salidas innecesarias y poco más. El resto está en la calle. Somos conscientes de que hay 1 millón de personas contagiadas, o ha habido durante la pandemia, notificadas, y que es probable que haya algún millón más quizás de personas sin notificar que estén igualmente en la calle. Con lo cual, sigamos centrándonos en rebajar las cifras de hospitalizaciones, que son las que realmente nos preocupan. Hay información en todos los periódicos a este respecto. Se habla de que es la población más joven la que actualmente está superando el número de contagios a los mayores. No significa esto que los mayores estén libres de contagiarse, significa que la transmisión comunitaria se está produciendo en encuentros de personas de edad más joven. Hasta los 25 o 30 años es la edad en la que se están produciendo más encuentros no tolerados, no permitidos, o encuentros que no debían producirse, reuniones sin mascarilla, en lugares de ocio, que son los que están promoviendo un mayor número de contagios. Esa población es la que menor incidencia tiene en los hospitales. Sabemos que lamentablemente, desgraciadamente, son las personas mayores las que están sufriendo más la afección por el virus, porque son personas a las que el virus sí que le provoca neumonías bilaterales que le llevan al hospital, que le llevan a la UCI y que en muchos casos les ha costado la vida. Con lo cual, el que personas jóvenes se contagien eleva muchísimo el número de contagios, el número de incidencia, lo dispara, como está ocurriendo en todas las provincias españolas, pero no equivale al número de ingresos, porque estas personas habitualmente suelen ser asintomáticos. No todo el mundo, evidentemente, tiene garantía de que el virus lo va a pasar de largo, por muy joven que ese sea, pero sí es cierto que estadísticamente los jóvenes no están requiriendo el mismo porcentaje de la hospitalización que sí lo están requiriendo personas de edad avanzada. Así que, como siempre decimos, mucha precaución, mucha cautela, extremamos medidas, pero no pasemos de la precaución a la alarma, porque la alarma se produce solo cuando la presión asistencial no permita atender a las personas que hoy están siendo hospitalizadas. Sí crece, lamentablemente, el número de fallecidos, con un goteo incesante que parece que cada vez nos duela menos, porque nos hemos habituado ya a este goteo, a este gota a gota de personas que van perdiendo la vida, pero como les digo, tiene más que ver con que algunas de las pacientes, sobre todo en residencias de mayores, se están viendo afectados, más que con el número elevadísimo de contagios, que es el que denuncian los periódicos hoy el diario Córdoba con ese titular. En cuanto a las medidas que se ven de venir, como diría el Castizo, bueno, en principio, saben que hoy hay una reunión interterritorial, el ministro con los consejeros de salud o sanidad de cada una de las comunidades autónomas, y se van a poner sobre la mesa algunas medidas. Parece descartado el confinamiento de la primera oleada. Es cierto que produjo una paralización de los contagios, pero con unas gravísimas consecuencias económicas. Así que en esta ocasión parece que se va a apostar más por la reducción de la actividad no rentable económicamente, es decir, directamente vamos a la actividad del ocio. ¿Con qué medida? Bueno, pues se habla de confinamiento perimetral que ya sufren algunas provincias, algunas ciudades en España. Se habla del toque de queda, que decía ayer García Page, que le sonaba, que tiene un poco de Lambán, ha sido el presidente de Aragón, que tenía una referencia bélica que no le gustaba nada. Bueno, en Francia hay toque de queda, en algunas ciudades, en París entre otras. Es decir, que a una hora de la noche, a la que se decida por las autoridades, todo el mundo tiene que estar en casa, a no ser que tenga algo que hacer en la calle, algo con justificación. En el caso de España, bueno, en principio lo solicitó Madrid, pidió que se planteara, luego ha dado marcha atrás, entiende que eso perjudica a la hostelería sobre todo, y propone que haya una medida de ámbito nacional, de ámbito estatal, que sea la que justifique que cada uno de los gobiernos autonómicos imponga esas restricciones a la movilidad, que repito, más que física en el espacio, se quiere hacer en el tiempo, desde las 10 de la noche, por ejemplo, hasta las 6 de la mañana, pues todo el mundo en su casa. Que yo digo que hay muchos días de la semana en que sin toque de queda, ya pasé un día por Córdoba a las 5 de la mañana, hoy, por ejemplo, o ayer, y verán que tampoco hay tanta gente como para requerir un toque de queda. También decía Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, que el día que se imponga un toque de queda en un bar a las 10, lo que se va a conseguir es que todo el grupo que estaba en el bar se vaya a la casa de alguien, donde ahí sí que no habrá ningún tipo de control de mascarilla, ni habrá ningún control de distancia. Bueno, como siempre se apela a la responsabilidad individual y colectiva de cada uno de nosotros para evitar estas reuniones innecesarias, para evitar romper las burbujas que cada uno tiene de una serie de personas, bueno, con las que ya se mantiene una relación de cercanía inevitable.
evitemos contactos nuevos, evitemos reuniones nuevas, evitemos la medida de lo posible pues romper estas disciplinas que nos han intentado indicar y que ahora cada uno de nosotros debe autoimponerse. Con respecto, por seguir hablando de distanciamiento y de confinamiento, ayer volvieron a recordarnos que el día de San Rafael, que cae el sábado, el sábado que viene, no se pueden realizar peroles nada más que en los billares, y además parece que el tiempo no va a acompañar del todo, y que máximo de 10 personas. Y dijo ayer el alcalde que se van a extremar, como dice por ejemplo el diario ABC, se van a reforzar la vigilancia de la policía durante estos peroles. Es decir, que puede ser que nos encontremos en los billares con nuestra paella y nuestra ristra de chorizo, y llega la policía, dígame usted, solamente puede estar 10 y aquí hay 12 o 14 o 20 personas, que es bastante habitual que nos encontremos en ese tipo de celebraciones. Yo no sé en Córdoba qué familia no tiene un Rafael, y la tradición de celebrar ese santo por encima de otros, que parece que el resto de santos no se celebran, pero la coincidencia de tantos Rafaeles, pues lógicamente hace que se extremen las precauciones. Eso va a ocurrir el sábado 24, el domingo también habrá que lo traslade, incluso el viernes. El viernes, por cierto, la Federación de Peñas va a celebrar sus actos por el patrón. Rafael es patrón de la Federación de Peñas desde el año 1957, y este año será Luis Martín, el ex concejal del Partido Popular, quien pregone las excelencias del custodio, patrón, como digo, de la Federación de Peñas. Será en el Palacio de Oribe. Y también hace poco se presentó el cartel, que es de Rafael Revuelta, por cierto, y este pregón con el que Luis Martín va a festejar, va a agradecer, dijo él en su presentación, el cariño de las peñas, va a intentar devolverlo en su pregón. Bueno, más cosas. Como digo, es probable que mañana conozcamos alguna medida de restricción, que inicialmente lo que se espera a lo sumo son restricciones horarias o de aforos en establecimientos de hostelería, porque todo apunta a que son la gente joven, como decía yo antes, quienes tienen mayor número de contagios, y los lugares de ocio donde se produce esta transmisión comunitaria casi del virus. El resto, en los colegios, parece que no ha sido como se temía para tanto en la transmisión, y en los centros de trabajo pues parece que también que la disciplina se está imponiendo y que tampoco hay un excesivo número de contagios. Sí en los lugares de ocio, y lamentablemente sí en las residencias, donde cada día conocemos una nueva, que si Montoro, que si Jesús Nazareno, que si las de Orpea, la provincia, en la capital y en las dos de la capital, que si el Yate en Alcolea y toda la provincia. Almedinilla también esta mañana ha reportado una serie de contagios en su residencia. En fin, eso es ese chorreo que tanto nos preocupa, el de la residencia mucho más que en el de los pubs, porque el de los pubs al final son números que pasan a engrosar la lista de contagios, pero las residencias sí que suelen acabar en un ingreso hospitalario, en una UCI, y lo que es mucho peor, en el fallecimiento. Bueno, seguimos adelante. Además de en la COVID hay más información, lógicamente, y una de las notas que publican otros periódicos es el anuncio que ayer hizo el teniente alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, de rebajas de tasas e impuestos. Lo titula, por ejemplo, el diario El Día. En su sumario, las tasas de veladores y mercadillos bajarán un 20% en el próximo año. También lo he leído en algún otro periódico, está en todos los periódicos realmente, en páginas interiores, y bueno, también lo he visto en el Córdoba, no sé dónde, en digital quizá. Bueno, ahí lo tenemos, en la versión de papel del diario El Día. Efectivamente, era una exigencia de Vox, del Grupo Municipal de Vox, en el Ayuntamiento de Córdoba, para aprobar los ingresos del ejercicio que viene, que se pasó previo, como saben, para aprobar el presupuesto. Primero se aprueban las tasas e impuestos, que son la parte de ingresos, y luego se aprueba en qué se gastan los ingresos. En concreto, se han decidido rebajar 3 tasas y 4 impuestos para el próximo ejercicio. Las tasas van muy directamente relacionadas con el cese de actividad, es decir, se va a reducir un 20%, como dice el diario El Día, la tasa de veladores, que es comprensible. Si los establecimientos de restauración pueden trabajar a la tercera parte, pues lo lógico que se reduzca, si no la tercera parte de la tasa, si al menos un quinto de lo que pagaban, un 20% de lo que abonaron el año anterior. Una medida que parece lógica, porque siempre estamos exigiendo esfuerzos
a los empresarios, en este caso de la restauración, pero no se le aporta muy poquito, porque aquella contribución por cese de actividad que se les prometió no siempre ha llegado, el paro del autónomo ha llegado tarde o mal o no ha llegado, y hay todavía algún subsidio incluso que se está sin cobrar, incluso los ERTE. Es decir, se le ha cargado al peso, en este caso del empresario de la restauración, el salir adelante de la crisis, cuando lo lógico es que las instituciones, todas ellas, pongan su granito de arena. En este caso el Ayuntamiento pone el suyo, recortándoles un 20% del impuesto de mesas, de veladores, el impuesto sobre la ocupación de la vía pública con veladores. También se va a reducir un 20% la tasa de mercadillos. Estamos en el mismo planteamiento. Los vendedores ambulantes han visto cómo se reducía su actividad muchísimo durante la pandemia, se prohibió por completo y ahora pues saben que se ha reducido a la mitad algún mercadillo, se ha espaciado los puestos, con lo cual pueden trabajar menos. Además hay menos negocio porque hay muchas personas que no ven claro, no ven seguro ir a un mercadillo a comprar y han tenido unas pérdidas importantes. Así que también se reduce un 20% la tasa que habitualmente abona. Y también se ha reducido otro 20% la tasa, o un impuesto en este caso, a los feriantes que ocupan espacio en el Arenal. Este año no ha habido Feria del Arenal y ha habido una merma importante de sus recursos a consecuencia de sus ingresos, de no poder haber celebrado por su negocio la feria. Entonces, para el año próximo se reduce un 20% también en lo que pagan por ocupar el espacio en el que instalan sus atracciones feriales o sus puestos. Además de esas tres tasas que tienen una justificación, creo que plausible y que nadie pone en duda de que sea justo, de que a menor actividad económica debe abonarse una cantidad inferior en las tasas o impuestos. Luego hay otros 4 impuestos que tienen una más complicada justificación, más compleja justificación. Por ejemplo, se rebaja un 5%, se pidió un 7% al principio, recuerden, ha pasado el 5%, el impuesto de bienes inmuebles de rústica, es decir, la contribución de rústica. Bueno, no sé si en este caso ha habido alguna merma en los ingresos de los propietarios de los bienes de rústica, de las fincas rurales, pero se le reduce un 5% lo que le pagan al ayuntamiento. Se reduce un 2% el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el sello que decíamos antiguamente, que se le colocaba a los coches, que se sigue pagando, lógicamente. Se reduce un 2%. Tampoco sé si ha habido una merma a los ingresos de todo el mundo, en este sentido, aunque la rebaja va a ser para todos los vehículos. Un 2,5% la plusvalía, lo que se llama el aumento de valor de terrenos urbanos, que también estamos en las mismas. No consta una reducción en ingresos de personas propietarias que han notificado un aumento en el valor de su producto, sin embargo va a tener una rebaja de 2,5% en el impuesto. Y por último un 0,5% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. El ICOE, el ICIO se llama este impuesto, que es el que pagan los constructores. No son rebajas sustanciales, son la que más el 5%, el de contribución de rústica, el 0,5% el ICIO de construcciones. Pero es cierto que la forma que tiene un ayuntamiento de recibir fondos es a través de los impuestos. Y la forma de garantizar que se prestan los servicios públicos es siempre que haya ingresos que contrapesen. Hablamos siempre de ingresos y gastos. A menor ingreso, pues menor gasto. A mayor ingreso, pues mayor gasto. Yo entiendo, como decía al principio, que las tasas que se vinculan a la productividad, a la producción, a la generación de riqueza, pues este año se congelen o como es el caso de las que hemos citado antes, se reduzca un 20% o un 50%. Incluso yo creo que algunas se podían quedar exentas este año y no abonarlas porque no ha habido negocio que las sustente. Pero lo de los impuestos me parece que es más peligroso que se entre la política de bajar impuestos, porque a nadie le gusta de pagar impuestos, a nadie le gusta pagarlos, pero hay que entender que si no se pagan impuestos no hay dinero con lo que sufragar los servicios públicos. Y luego sí que pedimos que haya funcionarios que atiendan nuestras reclamaciones o que nos atiendan cuando vamos a pedir que nos arregle un papel, o queremos más policía, o queremos más servicios públicos, ¿no? O más bomberos, más SAECO, más limpieza. Bueno, habrá que pagarlo, ¿no? Se supone que eso lo paga alguien y se paga a través de impuestos. Con lo cual, en fin, no sé yo hasta qué punto esta rebaja de impuestos es todo lo social que quiere parecer. Repito, a nadie le gusta pagar impuestos y si nos anuncian una rebaja, pues todos nos frotamos las manos. Luego el problema es cuando hay un incendio donde sea, llamamos a los bomberos y no hay bomberos porque no hay bastante plantilla o no hay dinero para comprar nuevos vehículos. Creo que hay que buscar un equilibrio
entre la aportación que cada uno hace a la sociedad, de acuerdo además con sus ingresos, con su renta, y luego los servicios que se le exigen a esta institución pública. No vale pedir mucho y dar poco. Entiendo además que los impuestos que se bajan no tienen una relación con la renta, no muy directa, sí que la tienen en parte, porque lógicamente pagan más dinero por el coche, por el recibo del vehículo, el que tiene un motor más grande que uno más pequeño, pero no la proporción quizá de la renta que tenga el propietario de uno con el propietario del otro. Son todo ello impuestos que no están vinculados a la renta y que al final no paga menos el que menos tiene, sino que al final se hace un poco de tabla rasa y se hace una reducción, como digo, que no es que sea ruinosa, la de bajar el 0,5% el impuesto de construcciones, pero no se habrá que cuantificar cuánto dinero se deja de ingresar a consecuencia de este 5% en la rústica, el 2% en los coches, 2,5% la plusvalía y 0,5% en construcciones, que digo que a lo mejor es más peligroso de lo que nos pensamos. Este asunto aparece en todas las portadas. La foto, que aún no le he comentado, tanto el Córdoba como el Día la dedican a la Fundación Gala. La foto del diario Córdoba la firma Paco González, Francisco González. La Fundación Gala se renueva, titula, y en la imagen, pues los 10 chicos, 2, 4, 6, 8, hay 9, pero son 10 realmente, los chicos de la nueva promoción de la Fundación Antonio Gala de Jóvenes Creadores. El diario El Día, también la foto es muy parecida, el mismo acto, desde otro ángulo. La foto del Día la firma Lolo Agredano. Los nuevos valores de la Fundación Antonio Gala, titula. Y pues eso, yo cuento 9, aunque realmente son 10. Son chicos y chicas de Córdoba, de Andalucía, de España, de Alemania y de algún otro país, de Marruecos también, que van a convivir un año en la Fundación pues para llevar a cabo su obra. Hay que decir que esta es la 19ª edición, promoción de la Fundación Gala, es decir, en octubre se han cumplido 18 años de la Fundación Antonio Gala, un sueño del escritor cordobés que se ha hecho realidad y que incluso alcanza la mayoría de edad. Alguien dudó en su día de la viabilidad de esta institución porque, bueno, los ingresos que inicialmente, con los que se contó inicialmente, se fueron un poco desinflando y esta es una fundación que, aunque no tiene una actividad más allá del ingreso de los residentes muy costosa, pero bueno, tiene un coste que mantener a 10 personas durante un año en esta residencia, ¿no? Y luego más actividades que hace. En cualquier caso, hay que felicitar la idea de Antonio Gala, de José María, de su sobrino, director de la Fundación, y de todos juntos han pasado por ahí, porque ciertamente es todo un lujo para Córdoba tener una fundación de esta envergadura. Antonio Gala ya no es presidente de la Fundación, es presidente de honor, saben que tiene la salud, está el hombre Pachuchillo, está mal, y el presidente actualmente es Paco Moreno, Francisco Moreno, que ya ha ejercido en alguna ocasión, aunque el nombramiento oficial fue ayer. Era vicepresidente y está ejerciendo ya hace algún tiempo de presidente de la Fundación. Se han nombrado 2 nuevos vicepresidentes, Ángela González López de Carrizosa y el escritor Antonio Muñoz Molina, que no pudo venir ayer al acto de presentación de la nueva promoción por el tema del confinamiento, o sea que Madrid creo que hasta mañana por la noche, hasta el fin de semana, está confinado, con lo cual no se podía salir de Madrid y este hombre pues no ha salido. Gala sigue siendo, como digo, presidente de honor, envió un texto que todos confiamos que fuera de su puño y letra, porque hay quien asegura que tiene su estado de salud más que preocupante, un texto en el que daba la bienvenida a los chicos y chicas que van a estar durante un año en la Fundación, animándoles, como ha hecho siempre, pues eso, a trabajar y a aprovechar ese tiempo para investigar, para avanzar, para formarse, para conocerse, para interactuar unos con otros y para enriquecerse, porque saben que en la Fundación hay músicos, hay poetas, hay escritores, hay artistas de muchos ámbitos, pintores, y bueno, pues esa convivencia durante un año, durante un curso, en este convento del Espíritu Santo, pues tiene que ser súper enriquecedora y, como digo, muy valorada por todos los jóvenes, los chicos y chicas que han pasado por ese lugar a lo largo de mucho tiempo. Así que felicitar a los chicos que han entrado, felicitar a Antonio Gala por su idea y desearle que haya la máxima recuperación posible. Seguimos avanzando. Titula el diario Córdoba en la portada: el Ayuntamiento prepara un programa de inserción laboral que beneficia a 475 jóvenes. Seguimos hablando de jóvenes. Un programa un poco polémico, entre comillas, porque lo va a llevar a cabo la asociación AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios, y eso deparó alguna crítica por parte de la oposición, porque se lleva prácticamente una parte importante del presupuesto del área de juventud. A mí me parece muy interesante que el Ayuntamiento se fije en la inserción laboral de los jóvenes.
Me parece fundamental que la gente joven consiga un empleo y consiga iniciar proyectos de vida, aunque es cierto que hay otras partidas que quizá fuera más apropiada que no la de juventud para este caso. AGER ha firmado un convenio y en este convenio es un convenio para tutelar, para asesorar, para acompañar a jóvenes, incluso para que hagan prácticas en las empresas que pertenecen a la Asociación de Jóvenes Empresarios, que están de todo tipo, gastronomía, tecnología, bueno, de todo tipo de empresas las que forman parte de esta asociación que funciona y funciona muy bien. Pero repito, quizá la polémica ha sido de dónde sale el dinero que se destina a este proyecto, que siendo bendecido por todo el mundo y aplaudido por todo el mundo, y digo incluso por la oposición, no todo el mundo coincide en que sea el mejor origen y que habría que dedicar pues para cooperación su partida, solidaridad la suya, juventud la suya, y no ir cambiando partidas, porque además en principio no hay problemas de tesorería en el Ayuntamiento de Córdoba hoy, a pesar de que la crisis está afectando y mucho. No parece que esté la cosa tan mal como para recortar presupuestos. Se pueden aprovechar porque ha habido una parte importante del gasto que no se ha ejecutado a consecuencia de la paralización que nos ha llevado la pandemia. Así que, bueno, en principio está el proyecto, me parece muy interesante, que 475 jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral y ojalá puedan conocer al menos el mercado laboral y luego buena parte de ellos probablemente se queden y puedan incorporarse también como trabajadores y no como personas en práctica. Ayer se reunieron, seguimos avanzando, no viene en el periódico, pero sí vienen a veces. Dice, la demanda de ayudas a las Cáritas andaluzas crece un 77%. Decía que ayer se reunió en Córdoba la conferencia de obispos del sur de España, se llama Asamblea de Obispos, no Conferencia, Asamblea de Obispos del sur de España, que bueno, se reúnen en distintos lugares y tocó en Córdoba. Y una de las conclusiones que salió de este encuentro de los obispos es que el incremento importantísimo en demanda de ayudas a Cáritas, que es, como sabes, una asociación, una ONG que depende de la Iglesia Católica. Bueno, es algo que venimos denunciando desde el primer momento de la pandemia. Las ayudas que la institución pública tendría que haber librado para atender a las personas con dificultades económicas, pues no ha acabado de llegar, o no con la cantidad y la agilidad que se le podía exigir, y eso lleva a que muchas personas hayan tenido que acudir a la caridad privada, a la de los vecinos, que son los que se están encargando de salvaguardar el bienestar de muchas personas que no han visto como la institución pública, ni el Gobierno central, ni la Junta de Andalucía, ni la Diputación, ni el Ayuntamiento, ha sido capaz de satisfacer sus necesidades más básicas. Cáritas recibe un incremento importante de solicitud de ayudas, en torno al 77%, dice, y lo que es peor es que no hay perspectiva de que mejore a corto plazo, porque el empleo no se va a recuperar a corto plazo, porque no parece que la ayuda pública vaya a llegar mejor de la que está llegando hasta ahora y las necesidades son las mismas. Así que lamentablemente, como les digo, es probable que sigamos teniendo que depender de ayuda privada, de la solidaridad, de la cooperación entre los vecinos. Vimos, si recuerdan, durante la pandemia escenas muy duras de vecinos acudiendo a colegios, acudiendo a parroquias a pedir ayuda, alimentos, porque no tenían ni para comer. Y lamentablemente, como digo, el sistema de bienestar social presunto en el que vive nuestro país, pues le salta a las costuras cuando se le tensa un poquillo la situación, y aquí pues ha sido una tensión más importante de la que inicialmente se previó, y eso ha hecho que la situación pues haya sido bastante más grave. Bueno, seguimos muy rápidamente con el sumario. Dice el diario Córdoba, todos los periódicos, Diputación da luz verde a la gestión integral de residuos en 40 municipios, recogida en aceras, titula los periódicos. Saben que muchos municipios, los que vivimos en la capital, quizás no tengamos conciencia de ello, pero hay muchos municipios, en los que la recogida de basura se produce una vez por semana, o 2 veces por semana, o días y días no. Que tengan gestión integral 7 días a la semana no ocurre en casi ningún municipio de la provincia, y ahora la Diputación ha dado verde a esta gestión integral de 40 municipios en acera, porque sí que había retirada en los puntos. Es decir, si el vecino de un pueblo, no me lo sé de memoria, con lo cual no voy a citar ninguno, lleva su basura al punto de recogida global, sí que se lo lleva el camión, pero el pasar por las calles recogiendo basura, como ocurre en la capital, no ocurre en casi ningún municipio. Bueno, pues en 40 sí que se va a producir. Creo que es una gran ventaja, un gran avance,
Ojalá fuera los 77 municipios, pero como digo, no todos. Es verdad que no en todos hay capacidad para contratar un camión de basura, y más cuando hay basura selectiva, es decir, residuos que se han separado en origen, y hay un camión para los inertes, un camión para el orgánico, un camión del papel. Claro, no tiene mucho sentido que pase un camión a recoger un pueblo de 700 habitantes todos los días, aunque eso signifique una merma a la calidad de vida del vecino, que tiene bajo su ventana a veces 3-4 días, y en verano por la basura que no acaban de recoger. Así que creo que es un avance importante. Y por ir terminando el sumario, hemos visto una foto en el diario ABC de López Miranda, del jefe de Medicina Interna de Reina Sofía, alertando de que está habiendo muchos ingresos de mayores por contagio en el núcleo familiar, poco lo que decíamos antes. Ellos no son los que van a los establecimientos de ocio, son los que menos se contagian, pero son los que más acaban terminando en el hospital, porque son las personas más vulnerables, que por eso hablábamos del riesgo que tiene que el contagio del joven asintomático se acabe trasladando al de la persona mayor. Y luego, para el deporte, el diario El Día trae en su portada el buen resultado que ayer cosechó el Córdoba de Patrimonio de la Humanidad. También lo he leído, creo, en ABC. Creo que lo he leído dentro. Bueno, pero está también en su visita a Peñíscola, quedó 3-3, y bueno, pues y la verdad que una buena racha. Recuerden que el fin de semana le ganó al Barcelona, campeón de Europa, que no está pasando su mejor momento, por cierto, ganó la Copa de Europa, pero ahora marcha último en la clasificación de esta liga. Y el Córdoba consiguió 3-3, llegó incluso a llegar 2-3 el último tramo del partido, y en un momento, bueno, el Peñíscola empató y se quedó con un punto. En cualquier caso, era uno de esos partidos que estaban marcados como complicados, una de las visitas más complicadas, la del futsal, Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que se saldó con este puntito, que también puede venir y que no se esperaba. No estaba inicialmente en los cálculos, aunque es verdad que Josán fue hasta el final por el partido, porque vio que se podían traer todos los puntos, una victoria que hubiese venido más que bien al equipo de García Roma. Bueno, hasta aquí llega este recorrido, este repaso. Como siempre, les agradezco que estén ahí, les invito a que bajen al kiosco, que entren en internet y que sigan informándose, que es importante. Nos vemos mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.